Muy buenos días, queridos hermanos. En esta oportunidad vamos a leer el Salmo número 112 y tal como hacemos habitualmente, nos detenemos un momento para orar y luego para leerlo en su totalidad. Este salmo que vamos a compartir y del cual vamos a leer sus 10 versículos lleva por título El retrato del hombre de Dios. Y dice así, Salmo 112, versículo 1. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas, luz a los rectos, es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá, hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará. Crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Este precioso salmo, digno de ser compartido en toda reunión de varones, en donde se habla acerca de las características del hombre de Dios, del varón de Dios. Este salmo es también un salmo alfabético y, como dijimos en el salmo anterior, forma un par con aquel que ya hemos compartido, el salmo número 111. Ambos salmos, el 111 y el 112, son exactamente iguales en su construcción y sin duda tienen un mismo autor, desconocido para nosotros, conocido para Dios. Algunas palabras y frases que en el 111 son aplicadas a Dios, aquí se aplican al hombre recto, al hombre de Dios, describiendo el carácter del hombre de Dios como un reflejo del carácter de Dios mismo. La relación entre ambos salmos presenta una verdad de vigencia permanente. El hombre llega a ser semejante a su Dios. Tener a un gran Dios como es el nuestro debe producir grandes hombres, y la verdadera felicidad consiste en ser hechos conformes a aquel quien es grande y bondadoso. Si esto es una premisa del Antiguo Testamento, pensemos nosotros de este lado de la historia, cuya imagen perfecta del varón de Dios es el mismo Salvador, el Señor Jesucristo, al cual tenemos como modelo y al cual tenemos que parecernos, y al cual nuestra persona se va conformando y pareciendo cada día más a Él. Es interesante que la nota clave del Salmo 111 es el versículo 10, donde dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero el Salmo 112 comienza con esta afirmación aplicada al hombre de Dios, porque dice que es dichoso o bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Es decir, que aquello que está planteado en el Salmo anterior como un principio contemplando a Dios y un Dios al cual le tememos, en segundo lugar vemos su cumplimiento en una persona aquí en la tierra que contempla a Dios y entiende que lo mejor que le puede suceder es temer a Dios, ser un hombre temeroso de Dios. ¿Habrá pensado el Señor Jesucristo en este salmo cuando Él dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto? Y aunque aquí no estamos hablando que seamos dioses o que seamos como Dios, lo que está haciendo el Señor Jesucristo es contemplar la persona de Dios y entiende Él perfectamente que aquellos atributos transferibles pueden ser tomados por los hombres que han sido cambiados por Dios por medio de la obra de Cristo. Nuestro carácter tiene que parecerse cada día más al carácter de este Dios que es perfecto.
lo que en Él es completo, pretende que sea también completo en cada uno de nosotros. Este salmo contiene alabanza y adoración de quienes tememos a Jehová y tratamos y queremos caminar en sumisión y obediencia a su voluntad. Dios es alabado en este salmo por la manifestación de su gloria entre su pueblo, tal como en el salmo anterior es alabado por sus hechos personales. Estas son palabras de Charles Spurgeon. Quisiera, entre tantos temas que podríamos tocar en este salmo, detenerme especialmente en el versículo 1. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Hemos dicho que el salmo se explaya sobre el último versículo del anterior. El secreto y fuente de una verdadera felicidad y prosperidad está en temer a Dios, en reverencia y conformidad a su voluntad. Dichoso el hombre que le teme. Esto es una verdad tanto para el creyente judío del Antiguo Testamento como para el cristiano creyente en este tiempo. Esta es una verdad para todas las épocas, pero lo que caracteriza tanto al del Antiguo Testamento como al del Nuevo Testamento, al de este tiempo, es que todos aquellos que hemos confiado en Dios tenemos esta característica. Creemos en Él y le creemos a Él. Tal temor no es el miedo que caracteriza a un esclavo, sino que es la reverencia y confianza de alguien que mira a Dios como un padre. Y esto es lo que tenemos nosotros hoy en día como sello, hijos de Dios, hombres, hijos de Dios. El temor piadoso, ¿cómo se expresa? Y se expresa a través de la obediencia. No faltan creyentes que piensan que cuando hablamos de obedecer sus mandamientos es algo que va contra la gracia y manifiesta un espíritu legalista. Es todo lo contrario, es un tremendo error. Sino que la muestra del temor de Dios o el temor a Dios va implícito en nuestra obediencia. Tal obediencia es la manifestación de la gracia en nosotros, porque ahora podemos hacer lo que antes no podíamos hacer. Un hombre sin el Espíritu de Dios jamás puede obedecer a Dios. De la misma manera que un creyente que está alejado de Dios no puede obedecer a Dios. El secreto está en el deleite, en el gusto por la palabra, en el gusto por escuchar su voz, en el gusto por aplicarla en la vida. El secreto está en el deleite. Y lo dice en el primer versículo, sus mandamientos se deleitan en gran manera. En la ley de Jehová está su delicia, dice el Salmo 1 y 2. Y la verdad que este Salmo tiene ramificaciones a muchos pasajes, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, porque referencian a hombres que quieren agradar a Dios. Simplemente y como referencias, como para poder seguir comprendiendo y aprendiendo y estudiando más de este salmo, yo voy a mencionar 5 aspectos de este hombre que es bienaventurado, es del hombre que teme a Jehová. En primer lugar, es un hombre temeroso de Dios. Eso lo vimos en el versículo 1. Y esto es fundamental porque afecta a todas sus acciones y relaciones. Un hombre temeroso de Dios honrará a su padre, honrará a su madre, bendecirá a sus hijos, cuidará a su esposa, guardará de su hogar, cuidará su testimonio, será fiel en su trabajo, será fiel en sus tareas. El hombre temeroso de Dios entiende que este temor afecta todas sus acciones y sus relaciones. En segundo lugar, es un hombre amante de su hogar, versículo 3. Esto lo toma o lo cambia en un lugar donde el Señor es conocido y amado. Es decir, su casa, cualquiera que entre en ella, podrá notar la diferencia con otra casa, porque entiende que en ese lugar está Dios presente, no está guardado o olvidado en un rincón,
No es tampoco un salvavidas colgado en una pared al cual se le echa mano cada vez que surgen los problemas. No, está presente. El matrimonio habla acerca de Dios. Los hijos escuchan a sus padres hablar acerca de Dios. Pero no solamente hablar, sino moverse conforme a los conceptos y conforme a los principios dictados por Dios. Es un hombre temeroso de Dios, es un hombre amante de su hogar. En tercer lugar, es un hombre que ayuda a otros. Dice el versículo 5, el hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio. Es decir, es luz para quienes están en tinieblas y auxilio del necesitado. La característica principal del Salvador, que por donde anduvo haciendo el bien. Es la característica del carácter del hombre de Dios. En cuarto lugar, es un hombre fuerte. Es un hombre fuerte. ¿Será simplemente algo físico? No, es alguien que es fuerte espiritualmente. Por eso dice el versículo 8 que su corazón está asegurado, no teme, no tiene temor de malas noticias, versículo 7. Su corazón está firme porque está confiado en Dios, es decir, que no le asustan las circunstancias adversas. Puede ser que falte lo material, puede ser que sea escaso el trabajo, puede ser inclusive que haya grandes tentaciones, puede ser que haya problemas difíciles de resolver, pero el hombre que teme a Dios, el hombre de bien, no tiene temor de las malas noticias, ni las presentes, ni las que puedan venir. Y por último, en quinto lugar, es un hombre aborrecido por los impíos. Qué detalle interesante, porque pareciera que es un sello constante de todos aquellos que amamos a Dios. Es un detalle, es un sello que acompaña y que caracteriza a todos los hombres que amamos a Dios. Porque dice que el impío lo va a contemplar al hombre de Dios y se va a irritar, va a crujir los dientes y se va a consumir en su odio. Inclusive puede hacer tantas cosas, pero nunca prevalecerá más allá de lo que Dios permita en nuestras vidas. ¿Cuál es el fin de este hombre que contempla al hombre de Dios, de este hombre sin Dios que contempla al hombre sin Dios? Dice que el deseo de los impíos finalmente habrá de perecer. Queridos hermanos y especialmente queridos varones, vivimos en un tiempo donde somos constantemente desafiados a dejar de lado a Dios y a vivir nuestra vida a nuestra manera. Y sin embargo, el primer versículo marcará el resto de toda nuestra vida. Ya sea que recién nos hemos convertido o recién hayamos conocido a Cristo como Salvador, temer a Dios marca el resto de nuestra vida. O ya sea que nos hayamos apartado y hayamos olvidado aquellas promesas que alguna vez le hicimos a Dios y donde prometimos seguirle y no abandonarlo, y quizás lo hemos hecho. Se puede volver a empezar, pero el principio es volver a temer a este Dios tan grande que nos anima para ser hombres temerosos, amantes de nuestro hogar, que ayudamos a otros, que somos fuertes en nuestro carácter, en nuestros principios, y que somos hombres que en definitiva estamos bajo la mira o la lupa de aquellos que no creen en Dios y que aborrecen una vida santa. Queridos hermanos, quizás este salmo en este día, que también se aplica a todas nuestras hermanas, pero me impactó profundamente a mí como hombre y como varón. Y espero que a ustedes también en este día. Que el Señor les bendiga.